¿Qué son y cuáles son los derechos humanos universales? Los derechos humanos universales son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Los derechos se definen como universales, independientes e indivisibles, debido a que los mismos reconocen sin exclusión a todos los seres humanos, además de comprometer a los estados a velar por el respeto y cumplimiento sin limitaciones de estos derechos, impidiendo de esta forma cualquier tipo de abuso. Tras los actos de barbarie en la Segunda Guerra Mundial, surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, como el título mismo menciona, son derechos universales aplicados a todas las personas del mundo, sin excepción alguna, sin importar la raza, el color, etc., aclarando que no son legalmente vinculantes para los países que no están suscritos en esta declaración. Y ha sido una base fundamental también para la creación de leyes y normas que promueven la protección de los derechos humanos. Las tres generaciones de los derechos humanos. La clasificación más conocida de los derechos humanos es aquella que distingue las llamadas tres generaciones de los mismos. Es el criterio en que se fundamenta en un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos. A esta clasificación nos referimos como primera generación, en este caso, surge con la Revolución Francesa, como la rebelión contra el absolutismo del monarca. Esta se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. En la segunda generación, esta lo constituyen los derechos del tipo colectivo. Los derechos sociales, económicos y culturales surgen también como un resultado de la Revolución Industrial en México. La Constitución de 1917 incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. En la tercera generación, esta se forma por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los de distintos grupos que la integran. Eh, Haciendo el análisis o desglosando lo que vendrían a ser los derechos de la primera generación, en este caso comprenden las libertades fundamentales, derechos civiles y políticos. Estos serían los más antiguos en su desarrollo normativo. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Como sus características tenemos que imponen al Estado el deber de respetarlo siempre. Solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución. Su reclamo corresponde al propio individuo. A continuación vamos a enunciar los derechos de la primera generación que se distinguen entre derechos y libertades fundamentales y derechos civiles y políticos. En este caso, las características de los derechos y libertades fundamentales son que toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen igual derechos. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacerse daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques en su honra o su reputación. Toda persona tiene libre derecho a circular libremente y elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En este caso, la persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. En los derechos civiles y políticos tenemos: todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Esto es, que todos deben aplicarse de igual manera, en este caso con lo referente a las normativas de ley. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oído y tratado con una justicia por un tribunal imparcial. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Es la voluntad que se expresa mediante elecciones auténticas. Ahora,
Estos vendrían a ser los derechos de la primera generación. Con los derechos de la segunda generación, estos comprenden temas económicos, sociales y culturales. En este caso, sus características podemos resaltar que son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Amplía la esfera de responsabilidad del Estado. Imponen un deber hacia el positivo por parte del Estado, satisfacción de necesidades, prestación de servicios. En este caso, el titular es un individuo de la comunidad que se asocia para su defensa. Su reclamo es inmediato e indirecto y está condicionado a las posibilidades indirecto económico del país. Son legítimas aspiraciones de la sociedad. En este caso, como derechos económicos, sociales y culturales, encontramos: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos y sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria, la secundaria, serán obligatoria y gratuita. Tenemos derecho a la seguridad pública. Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Estos vendrían a ser los derechos de la segunda generación. Como derechos de tercera generación, a estos también se le llaman derechos del pueblo o derechos de solidaridad. Y estos hacen referencia a tres tipos: paz, desarrollo y medio ambiente. En este caso, paz vendrían a ser derechos civiles y políticos. Los derechos de desarrollo vendrían a ser económicos, sociales y culturales. Y los derechos de medio ambiente vendrían a ser de cooperación entre pueblos. Como características principales, podemos decir que pertenecen a un grupo imprecisos de personas que tienen un interés colectivo y común. Requieren para su cumplimiento la prestación positiva, hacer y dar, y negativas, no hacer. En este caso, como derechos, podemos resaltar que los derechos de los pueblos son a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional, al desarrollo, a la justicia social internacional, al uso de los avances de las ciencias y la tecnología, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y al desarrollo que permita una vida digna. En este caso, tendríamos que hablar sobre lo que vendría a ser la educación en valores. Educar en derechos humanos involucra el primer término: brindar conocimiento cabal y comprensible sobre ellos y su protección, e informar sobre las distintas formas en que se pueden ser vulnerados o amenazados. En segunda instancia, educar en derechos humanos significaría fomentar el entendimiento de que cada persona debe poseer, disfrutarlos sin discriminación a través de la garantía y protección adecuada que emane de las políticas públicas impulsadas por las autoridades de cada Estado. La educación en derechos humanos comprende el conjunto de actividades de aprendizaje, enseñanza, formación e información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos y debe orientarse al logro de los siguientes fines. Estos vendrían a ser: fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, incentivar el desarrollo de la personalidad humana y reivindicar la dignidad del ser humano, promover los valores de comprensión, tolerancia y respeto de la diversidad, de la igualdad y del género, además de la convivencia pacífica entre naciones, pueblos y minorías. Fomentar la participación efectiva en todas las personas de una sociedad libre y democrática en la que impere el Estado de Derecho. Propiciar y mantener una cultura de paz y contribuir con un desarrollo sostenible concentrado en las personas y la justicia social. La importancia de educar en derechos humanos. La educación en materia de derechos humanos promueve valores, creencias, actitudes que alientan a todas las personas a tomar conciencia de sus derechos y de las opciones disponibles para hacer valer sus propios derechos y la de los demás. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Los derechos humanos solo pueden hacerse realidad a través del reclamo continuo de su protección por parte de una población educada e informada. ¿Cuáles vendrían a ser los valores humanos más importantes? Los valores humanos buscan crear una sociedad equilibrada y de buena convivencia, pues han acompañado al hombre y a la mujer desde el inicio de su historia hasta hoy en la actualidad. Se dice que existen varios tipos de valores humanos, sin embargo, se pueden destacar los siguientes. Vendrían a ser valores morales, valores religiosos y valores afectivos. En este caso, los valores morales son aquellos que permiten la realización de las personas. Los valores religiosos contribuyen a que un sujeto pueda alcanzar sus ideales sagrados, en este caso con los temas religiosos. Y valores afectivos satisface la necesidad que tienen las personas de crear relaciones emotivas. Como valores sociales, esta busca fortalecer los vínculos humanos y de las culturas. Con respecto a los valores económicos, no está de más exponer que son parte de la vida cotidiana de los individuos, pues esta busca alcanzar una estabilidad económica y generar ganancias monetarias. No obstante, muchas personas opinan que este tipo de valores ha tenido un crecimiento gracias al auge de las industrias y las empresas. Es importante explicar que los valores humanos no pueden ser establecidos bajo una jerarquía, ya que todos son importantes en los círculos sociales. Por ejemplo, la sinceridad, esta permite crear vínculos confiables con otras personas, ya que no existen intenciones ocultas o actos diferentes a lo que se desea mostrar. La bondad, esta busca el bien de los demás y ayudar en todas las medidas posibles. La solidaridad, esta crea que una persona el afán de ayudar sin ningún tipo de recompensa, pues todo lo realiza con ánimo propio. La responsabilidad, esta impone a una persona el compromiso de cumplir con sus deberes y obligaciones, así como tomar cargo de sus propias acciones y decisiones. Tenemos la humildad, esta permite crear empatía con otras personas, ya que muestra que un sujeto no es mejor que otro, por lo tanto conoce sus propias limitaciones y debilidades al momento de actuar. La gratitud, esta permite expresar a otras personas que apreciamos y valoramos la acción que ha llevado a cabo para ayudarnos en determinada situación. Además, esta motivará a que dicho sujeto crezcan las ganas de apoyar. El amor, al ser considerado como uno de los sentimientos más fuertes, crea en las personas esa sensación de alegría y optimismo que ayudan a mejorar una unión social y la conexión entre nosotros mismos. La paciencia nos enseña a tolerar las situaciones diarias de la vida, así como a aceptar a todo tipo de ciclo social, que ésta tiene un proceso que toma determinado lapso para completarlo. Por lo tanto, debemos ser perseverantes para alcanzar nuestros objetivos.